Buenas, buenas. Mi nombre es Julber Sánchez de la sección 39 de Programación 2 con la profesora Diosa. Este es el ejercicio asignado por parte de la profesora para mí. Trabajo asignado de pases de arreglos de registro. Hacer una aplicación Visual Basic que permita activar el siguiente menú de opciones en un objeto lista. Cargar. La lista se llama cargar. No, la lista es un menú. Y la lista vamos a colocar el subcargar. Usa un sub que permite almacenar en un arreglo de registro la siguiente información: el código de empleado, nombre del empleado, fecha de ingreso, tipo de empleado, clasificación, sueldo base y sueldo neto. Primeramente, en el código de empleado me dice que utiliza una función que genere este código con la letra del tipo del empleado, el año de ingreso, las dos últimas letras del empleado y la posición que ocupará en el arreglo. El nombre de empleado me toca leerlo, la fecha de ingreso igual, el tipo de empleado igual, clasificación solo para administrativo, ahí hay una condición. El sueldo base dice que se calcula para los administrativos, se muestra la siguiente tabla. Para los obreros, o sea, si es obrero debe leer este valor, es decir que tengo que leer un sueldo base pero de obrero. Sueldo neto me dice que calculado en una función usando parámetros explícitos para ello. Si es administrativo, ok. Tengo la siguiente caja. Tengo dos primas que dicen, además de otro bono que corresponde al 10% del sueldo base multiplicado por los años de trabajo o antigüedad. Si es obrero, esta es la otra. Si es obrero y tiene más de 3 años de antigüedad, recibe una bonificación de $10 por cada año de trabajo. Tengo un sub, se llama imprimir, es de otro sub donde voy a colocar las estadísticas que me piden: porcentaje de obreros que no recibieron bonificación y monto total de los sueldos netos de los supervisores que ingresaron en el primer trimestre del año. Primer trimestre son de enero a marzo del año antepasado, es decir, del 2019, usando una función. Salir de la aplicación. Ok, ¿qué hice yo? Vamos a buscar aquí. Tengo primeramente una el primer formulario. Lo primero que yo hice fue crear el select case. El select case lo hice de esta manera: preview list clip. Cuando se le dé clic a la lista, selecciono el caso. A la lista 1.text. Si se le da a cargar, si el caso es cargar, entonces llama a cargar. Si el caso es imprimir, aquí coloco cargar solo. ¿Por qué? Porque el cargar lo voy a hacer en el primer formulario, que es este donde coloco el select case. Si el caso es imprimir, primero tengo que saber que n, n significa cuántos clientes, es mayor a 0. Llamo al formulario 2.imprimir, que ese es el sub imprimir. Escondo el formulario 1, muestro el formulario 2. Si no, entonces mando un mensaje que dice que debe cargar el arreglo. Igualmente para el sub de estadísticas. Estadísticas, primero valido. Si n es mayor a 0, entonces llamo la estadística, guardo, escondo el formulario 1 y el formulario 3 lo muestro. Igualmente coloco un mensaje que si esto es contrario, debe cargar el arreglo. Y si el caso es salir, entonces sal. Y termino el select case en select. Después de eso, me fui. Déjame ver. Aquí, ok. ¿Qué hice? Aquí. Vuelvo al formulario. Me voy al for load. Y edito la lista. Edito la lista. ¿Por qué? Para que cuando yo corra el programa, bueno, me aparezcan cargar, imprimir, estadísticas, salir. Es simplemente para eso.
Ahora, yo coloco una variable que se llama fecha AC igual a date. ¿Sí? Esta va a ser igual a la fecha actual que yo tenga en la computadora. Después de eso me voy al subcargar. ¿Cómo hice el subcargar? Primeramente, esto es un arreglo de registro para n empleados. N empleados son la cantidad de empleados que yo quiero ingresar. Valido primeramente n. N do, n input box, ¿cuántos empleados? Hasta que n sea mayor a 0. Si n es menor a 0, entonces me va a volver a pedir el número de empleados. ¿Cuántos empleados? Redefino mi arreglo, que está por aquí. Módulo. Aquí quiero mostrar algo antes de seguir con el subcargar. Que aquí yo defino en mi módulo, busco un módulo y aquí es donde voy a colocar mis variables que van a ir en el arreglo de registro, donde se van a guardar esos nombres, esos códigos, todo eso se va a guardar aquí en este arreglo de registro. Private take registro, código a registro, coloco por 9 porque más o menos el código debería tener ese número de caracteres, string, de cadena, ¿verdad? ¿Por qué? Ya justifico el por qué. En el ejercicio dice que genera un código, ¿verdad? La letra del tipo de empleado. El tipo de empleado es obrero administrativo, o A. El año de ingreso. El año de ingreso son 4. Entonces, 1 más 4, 5. Las dos últimas letras del nombre son 6, 7. Y la posición que ocupará en el arreglo es 8. ¿Sí? Si la posición que ocupa en el arreglo es mayor a 10, entonces serían 9, ¿cierto? Entonces yo coloco 9 por si acaso es mayor a 10 el número de empleados que voy a llenar. Esa es mi justificación para colocarlo de esa manera. Está un poco lenta la cosa. Ok. Y bueno, gente, antes de comenzar quería recalcar... Ok. Aquí tengo el arreglo de registro, código a string, cadena por 9, el nombre es string, la fecha de ingreso va a ser un string de formato 10. El TP significa tipo de empleado, string 1. La clasificación igual va a ser un string de tipo 1. El sueldo básico, este es el sueldo básico de los administrativos. Si se fija, sueldo básico del administrativo. Y el sueldo B básico -O es el sueldo de los obreros. Y el sueldo neto es el sueldo neto de, dependiendo si es administrativo o obrero. Ya lo explicaré más tarde. En type, ahora defino mi arreglo de tipo registro, n, que va a ser la cantidad de n de empleados que vaya a meter en el arreglo de registro, y que es la variable que me va a definir, que me va a hacer el bucle, me va a servir de bucle o de ciclo a la hora de yo buscar leer cada uno de los datos de estos empleados. Ahora fíjense, public fecha AC a string tipo 10, la defino en el módulo para después yo poder decir que esa variable es de tipo date. Después aquí coloco también el público un CT tipo entero y un con de tipo entero. Los dos van a ser contadores, que eso lo voy a utilizar para lo hago de esta manera en el módulo para que sean públicos, y lo hago para las estadísticas, más que todo para hacer el porcentaje de la estadística. Siguiendo, yo me voy al formulario 1. Ok. Ya después que hice el select case, yo me fui a hacer el subcargar. Quedamos aquí en Redin. Redefino el arreglo desde 1 hasta n.
Después creo mi ciclo desde desde i, que es igual a 1 hasta n, y empiezo a leer cada uno de los datos que necesito para mi arreglo de registro. Valido que si arreglo en la posición i, punto nombre o nom es igual a input box uCase. ¿Por qué uCase? Porque yo voy a colocar cualquier nombre y eso me lo va a devolver en mayúsculas. Eso es lo único que necesito para mayúsculas, para no complicarnos la vida mucho. Ok, nombre del empleado. Luego pido la fecha de ingreso, input box, fecha de ingreso, coloco el formato para que la persona se guíe cuál es el formato. El tipo de empleado, que se arregló en la posición i, punto tipo de empleado, uCase, input box, uCase, tipo de empleado igual a administrativo o obrero. Y look until hasta que el arreglo en la posición i, punto tipo de empleado, dp sea igual o a A o O, cualquiera de las dos. Ahora, acuérdense que en el arreglo, en el ejercicio me pide esto. Tipo de empleado, ¿verdad? Clasificación, la clasificación, asistente, supervisor o director, solo para administrativos. Yo debo leer la clasificación, pero si es un administrativo, si el tipo de empleado es administrativo. Entonces, yo creo una condición que me diga que si el tipo de empleado es igual a A, administrativo, entonces me lea la clasificación. Clasificación T, asistente, S, supervisor, T, director. Y que look until sea igual a la clasificación hasta que sea T o sea S o sea D, hasta esas tres. Ahora, también para yo poder leer el sueldo base, me dice, aquí yo no tengo una cajita que me diga el sueldo base de los obreros, entonces me dice que para los administrativos se muestra en la siguiente tabla y para los obreros se debe leer este valor. Entonces yo coloco otra condición que me diga que si el arreglo en la posición tipo de empleado es igual a O, entonces léeme el sueldo básico de los obreros y que el sueldo básico sea mayor a 0. Entonces termino aquí mi condición. Después de eso, yo creo esta variable año piso A significa el año de antigüedad. Yo de hecho la definí aquí en el for load, de manera general, para que cuando yo la vaya a mandar como un parámetro no la tenga que ingresar como parámetro actual, simplemente porque la voy a manejar de manera pública. Ok, la sintaxis aquí es que la fecha actual utilizo write para que me lea de derecha a izquierda la fecha actual, que es de tipo date. Entonces hoy es lunes 2021, la fecha, ¿verdad? 2021 menos la fecha de ingreso, que me va a leer write la fecha de ingreso 4. Yo puedo colocar 2017, 2016, 2015 y eso me va a realizar una resta entre cadenas, que eso es otra cosa que quiero aclarar, entre cadenas. Como ven, aquí yo coloqué año piso a string. ¿Por qué a string? Porque el resultado que me va a dar aquí en año piso a es un string, entonces me lo tiene que recibir una variable del mismo tipo. Si yo quiero que esto me lo reciba, que por decir yo definí año piso a, esto fue una de las cosas que en el parcial pasó y no me di cuenta fue después, que el año, si yo defino año piso A como doble y lo que estoy haciendo dentro de eso es, la operación que estoy haciendo es entre strings, no me lo va a recibir, me va a decir vacío. Y es por eso, porque el valor que me va a recibir después de la operación es un doble, entonces el valor en realidad debería ser un string. Para yo intercambiar entre strings y dobles, tengo que colocar aquí
dos paréntesis que y colocar CSTR, que eso me devuelve, agarra un string y lo devuelve a un número entero. Entonces, cuando se realice esa operación, el resultado de ese número me lo va a cambiar de un string, de un tipo string a un tipo entero. Entonces, sí entra en la variable año tipo A, siendo haberla definiéndola como doble o entera. Bueno, ya después de eso, después de aclarado eso, hago lo siguiente: calculo el sueldo básico de cada uno de los tipos de clasificación, tipo de empleado y clasificación, perdón. Ok, si el tipo de empleado es A y la clasificación es T, digamos asistente, entonces el sueldo básico, arreglo la posición, punto sueldo básico igual a 25, como dice en la cajita, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente: 25, 35 y 45 para el director. Ok, si no, sí, clasificación igual a S, entonces el sueldo es igual a 35. Si no, sí, la clasificación es tipo D, entonces el sueldo es igual a 45. Si no, entonces el sueldo es igual a 0. ¿Por qué? Porque no es ni asistente, ni supervisor, ni director. Entonces el sueldo tiene que ser 0. Entonces, cierro las condiciones en if, creo un código, una función, donde el código va a ser igual al código cliente, que este es el nombre de la función. No envío parámetros actuales porque todo lo tengo de manera pública, y prima 1, que va a ser la prima que calculamos después del sueldo neto, ¿sí? Se fijan. Todo esto lo hago dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque cada vez que él me lea los valores de cada uno de los clientes, él me tiene que realizar la función de cada uno de esos clientes para poder determinar cuál es el sueldo neto de cada uno de esos empleados, perdón. Entonces, aquí coloco que si A.sueldo neto, el sueldo neto es igual a la prima 1 más el sueldo básico más el sueldo obrero. Ahorita explico por qué hago eso. Vámonos con el código. El código cliente va a ser de tipo string, porque lo que va a salir de allí es un string, porque ese es un tipo de caracteres que yo lo definí string. Din tira piso coc es donde se va a guardar este código. Lo defino string. Ahora, el arreglo me dice que es la letra del tipo de empleado. Ok. Siguiendo aquí. Y vamos en esta parte. Ahora creo la función. La función, la función, vamos a decir así, la función es el tipo de empleado más el año de ingreso más las dos últimas letras del nombre más la posición que él va a llevar en el arreglo, que esa persona lleva en el arreglo de registro. Entonces aquí el tipo de empleado me va a dar el tipo de empleado, que es 1. Me va a colocar el año de ingreso, que puede ser 2001, 2020, lo que sea. Cualquier año me lo va a leer con el write. Ahora, desconcatenado con el write, piso nombre, utilizo un write, el arreglo en la posición i, punto nombre, coma 2. Coma 2 me va a leer la última y la penúltima posición de las letras de ese nombre. Y concatenado con i, que significa la posición que lleva esa persona en el arreglo de registro. A ver, ahora en el nombre de la función devuelvo la variable y me la recibe Cody. Como se puede ver aquí, Cody, ¿verdad? Cody lo defino de tipo string. ¿Por qué? Porque lo que va a llegar ahí es un string. Ahora, esto yo no lo voy a imprimir en este sub, ¿sí? Simplemente lo voy a guardar en la variable que yo creé para el arreglo de registro, que es code, que está en el módulo, ¿verdad? Code, y lo guardo en la posición a.i.code, para que cada vez que él cree un código de cada uno de los empleados me lo vaya guardando, y así tenga una lista de códigos. Igualmente, aquí lo guardo en la posición i.código igual a código.
Entonces, ahora, prima uno, bono uno.